Bien, entonces vamos a iniciar la grabación del día de hoy, referente a la práctica número 5. Y esta práctica número 5 viene enfocada en un principio muy útil, ¿verdad? Que se estableció en su momento bajo las condiciones de la estática de fluidos y que pues lógicamente lleva el nombre de la persona que descubrió este fenómeno, ¿verdad? Que ocurre en fluidos en reposo, que es este señor Arquímedes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de explicar de una manera así bastante general, ¿verdad? Recuerden que este contenido ustedes lo van a profundizar más a detalle con sus clases, en sus clases con sus profesores, pero la idea con esta práctica de laboratorio es que ustedes pues puedan comprender de una manera teórica y así también experimental cómo este señor Arquímedes pudo descubrir una fuerza, ¿verdad? Él prácticamente descubrió una fuerza um, que el fluido genera sobre un objeto siempre que este objeto entre en contacto con el fluido. Y es conocido como la fuerza de flotación, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de flotación es la que pues permite que todos estos elementos que nosotros vemos hoy en día, como los barcos, los yates, y todos los sistemas que flotan, ¿verdad? Prácticamente en los océanos o en cualquier fluido, ¿verdad? Que nosotros podemos ver gracias a este principio, ¿verdad? Incluso el tema de la estabilidad de, de grandes estructuras, ¿verdad? Que andan en los océanos, digamos, estas compañías, ¿verdad? Que andan, las compañías de prospección petrolera, ¿verdad? Que son conocidas como las rig companies. Bueno, todas esas estructuras prácticamente andan flotando, ¿verdad? Andan flotando en los océanos y son estructuras enormes, ¿verdad? Y uno dice, bueno, como estos elementos que son tan pesados puedan flotar en el agua, ¿verdad? Entonces, um, todas estas todos estos sistemas, ¿verdad? Que se establecen um, para que los objetos, pues a pesar de que sean masivos y que pues lógicamente sean elaborados con elementos que uno pues normalmente pensaría que se van a hundir en el fluido, no lo hacen, ¿verdad? Sino que flotan. Entonces, ese es lo interesante, ¿verdad? Ya que pues prácticamente am, todos estos objetos que nosotros vemos flotar en el océano, las boyas, ¿verdad? Am, eh, todos los elementos que no se hunden, sino que se mantienen a flote, es gracias a este principio de flotación, o sea, gracias a esta fuerza de flotación. Entonces, vamos a comprender de una manera bastante teórica y también, pues lógicamente, dándole una cierta aplicación práctica a ese contenido teórico de qué es la fuerza de flotación, ¿verdad? O sea, nos vamos a pegar directamente a la ecuación, ¿verdad? Que define a la fuerza de flotación y vamos a tratar de comprender a partir de diferentes enfoques, ¿verdad? Porque también la fuerza de flotación la podemos conseguir a partir de diferentes enfoques. Hay diferentes maneras de llegar a esa ecuación. Entonces, solo déjenme ver porque esta página algunas veces no me carga. Es importante que me cargue la... bien, bueno, vamos a darle entonces compartir la pantalla aquí. Okay. Ok, entonces sí pueden ver este documento que les estoy compartiendo, ¿verdad? Estas son las guías que les mandé el domingo, ¿verdad?
Entonces, pues como ustedes pueden ver, dentro del trabajo que ustedes van a tener que hacer, están esos tres objetivos. Y dentro de los objetivos, pues primero que todo es poder entender, ¿verdad? Y poder visualizar el efecto de la fuerza de flotación, dice acá, sobre un objeto sumergido en agua, ¿verdad? Recuerden que la fuerza de flotación surge, muchachos, en cualquier fluido, ¿verdad? No necesariamente en agua. O sea, si digamos ustedes agarran un recipiente con petróleo o un recipiente con melaza o un recipiente con no sé qué otro, con miel, pónganle, con aceite. Todos esos elementos que les acabo de decir son fluidos. Y ahí ustedes tendrían un comportamiento específico, ¿verdad? Con estos elementos. Am, y pues cada fluido responde lógicamente a una fuerza de flotación específica. O sea que vamos a darnos cuenta de que la fuerza de flotación depende directamente de la densidad del fluido. O sea que es más fácil, si se puede decir así, ¿verdad? Un ejemplo. Es más fácil que un objeto flote en, no sé, pónganle un fluido bastante viscoso, si se puede decir así. Podría decirse que es la miel, vaya, pónganle, es más fácil que un objeto flote en miel que flote en agua, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, lógicamente la miel tiene una densidad, si se puede decir así, volumétrica, um, mayor, ¿verdad? Que la densidad del agua. Entonces, vean que aquí empezamos a mencionar esta definición que es la densidad, ¿verdad? La densidad volumétrica. Va a ser muy, muy importante en el estudio de la principio de Arquímedes, la densidad volumétrica, ¿verdad? Y también va a tener que ver mucho el tema va a tener que ver mucho el tema del volumen, ¿verdad? El volumen desplazado, ¿verdad? El volumen desplazado que el fluido puede generar cuando este objeto se sumerge en él, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante entender que la fuerza de flotación va a depender directamente de estas dos características, del volumen desplazado por el objeto y de la densidad del fluido. Va a ser muy importante esas dos cosas. Ok, entonces dentro de los otros dos objetivos está determinar el valor de la densidad, dice acá, de distintos objetos. O sea que nosotros aquí, muchachos, en esta práctica, vamos a tener tres objetos de diferentes densidades, que son cilindros, ¿verdad? Y pues la idea es de que ustedes puedan encontrar la densidad de estos objetos, bien sea a partir del principio de Arquímedes, o bien sea también a partir del método tradicional que define la densidad, ¿verdad? Que es, pues, si es volumétrico, sabemos que la densidad sería masa entre volumen, ¿verdad? Esa es la definición de la densidad volumétrica, ¿sí? Bueno, recuerden que esto viene relacionado, yo me imagino que ustedes en sus cursos, cuando vieron el tema de momentos de inercia, les mencionaron, ¿verdad? De que al momento que se definía aquel término diferencial de m, ¿verdad? De r cuadrado de dm, pues esa diferencial de dm pues, podía fluctuar, ¿verdad? Si fuera un objeto lineal, pues hay densidad lineal. Si fuera un objeto superficial, pues hay densidad superficial. Y si es un objeto volumétrico, pues ahí se tiene que meter una densidad volumétrica, ¿verdad? Entonces, esa densidad volumétrica que se habló en ese momento, me imagino, en su clase, con el tema de momentos de inercia, pues también es la misma densidad que se va a utilizar aquí, ¿verdad? El mismo, esta letra ρ, ¿verdad? O sea, la densidad volumétrica es ρ, letra, la letra ρ, ¿verdad? Bien, entonces luego dice determinar el tipo de material del que están hechos los objetos utilizados. Entonces, lógicamente, muchachos, para poder determinar el tipo de material, pues nosotros nos tenemos que ir con la densidad, ¿verdad? Con la densidad que obtengamos, vamos a irnos a una tabla
¿verdad? De densidades teóricas que pues en su libro de texto están planteadas las densidades de diferentes elementos y a partir de la densidad que ustedes encuentren con el principio de Arquímedes, ustedes lo van a comparar, ¿verdad? Y van a darse cuenta de qué material han estado o cuáles son los materiales de los 3 cilindros que han estado utilizando. Entonces, lógicamente el tono del cilindro o el color, ¿verdad? Del cilindro que utilicemos nos van a dar una idea más o menos de qué material estamos hablando. A mi parecer, por lo que veo yo y lo que estuve viendo en el simulador, yo podría atreverme a decir de que los elementos que están ahí involucrados es cobre, latón y podría ser también plata, ¿verdad? Podrían ser esos 3 elementos. O podría ser oro también, ¿verdad? Porque uno de ellos es color amarillo, ¿verdad? Otro de ellos es color plateado y otro de ellos es casi color blanco, ¿verdad? Entonces podría ser aluminio también, ¿verdad? El más claro, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que irse también, eh, pues, no dejarse guiar también tanto por el color, ¿verdad? Porque como les digo, el amarillo puede ser cobre, puede ser oro, pero lo importante es de que lo puedan comparar con ese cuadro, ¿verdad? Y ahí ustedes puedan obtener el tipo de material, ¿verdad? El objetivo 3. Ok, con el material equipo, pues lógicamente la aplicación. Aquí entonces vean que les empiezan a hablar del marco teórico, o sea, de qué es lo que ustedes necesitan saber referente a este tema del principio de Arquímedes. Y lo principal que deben de saber, pues lógicamente, es la densidad volumétrica, ¿verdad? Que aparece aquí. Esa densidad volumétrica, vean que es expresada a través de la letra ρ, masa por unidad de volumen. O sea que las unidades de la densidad va a ser kilogramo metro cúbico, ¿verdad? Y entonces acá nos dice que la densidad, bueno, en teoría esto va a ser, ¿verdad? El kilogramo metro cúbico. Y ven que de ahí ustedes, de esta ecuación, ustedes pueden despejar para cualquiera de estas variables y obtener una expresión, ¿verdad? Vean que ustedes aquí la masa, de acuerdo a esta expresión, ustedes la pueden expresar como la multiplicación, ¿verdad? De la densidad por el volumen. Y esa expresión la vamos a utilizar mucho, ¿verdad? Por el hecho de que vean que la fuerza de flotación a través del principio de Arquímedes se define como esta multiplicación de estas 3 variables. Dice acá que la fuerza de flotación va a ser la multiplicación de la densidad del fluido por la gravedad por B. Pero ¿qué es B? En este caso B es el volumen, es el volumen del fluido desplazado. ¿Y qué deben de entender ustedes, muchachos, con el volumen del fluido desplazado? O sea, si digamos ustedes tienen un recipiente, imagínense que ustedes tienen un recipiente y ustedes pues tienen una marca de agua, ¿verdad? Imagínense que aquí ustedes tengan, no sé, 1 metro cúbico, por ejemplo. 1 metro cúbico. Y pues de repente introducen un objeto, ¿verdad? Introducen un objeto en el fluido. Y cuando introducen el objeto del fluido, el nivel del agua sube. Pónganle que ahora el nivel del agua sube y ahora ustedes en ese recipiente están indicando un valor de 1.5 metros cúbicos, ¿verdad? 1.5 metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que le está indicando este experimento sencillo? Que pues si al inicio el agua estaba a 1 metro cúbico y ahora subió a 1.5 metros cúbicos, pues entonces el volumen del objeto que ustedes han sumergido ahí es 0.5. No sé si lo ven, ¿verdad? O sea, si yo resto el volumen final menos el volumen inicial, me va a dar, en teoría, esta cantidad de agua que se incrementó, esta cantidad de agua que se incrementó, va a ser, en teoría, el volumen del objeto. Toda esta sección va a ser, en teoría, el volumen del objeto. No sé si me explico, o sea, ahí este es un principio básico, ¿verdad? Que ustedes
de ahora en adelante lo van a utilizar para poder encontrar el volumen de objetos. En este caso, para nuestra práctica, pues es un cilindro con una forma geométrica bien definida, que nosotros no tendríamos problema en poder encontrar el volumen. Pero vaya, digamos, yo les voy a poner el ejemplo de por qué Arquímedes se hizo famoso. Arquímedes se hizo famoso en su tiempo, allá por la Edad Media, por el hecho de que él pudo descubrir de que el herrero, que tenía años de trabajar el rey con él, descubrió de que el herrero le estaba haciendo modificaciones a a todas las joyas de la corona, cambiándoles las piezas de oro por otros elementos. Y Arquímedes, gracias a este principio en el cual se dio cuenta de que al sumergir un objeto en un fluido, el volumen que se desplaza es directamente igual al volumen del cuerpo si este se sumerge totalmente, él pudo determinar, pues lógicamente también utilizando esta ecuación, él pudo determinar de que la densidad del objeto había cambiado, ¿verdad? Porque, o sea, ahí en ese ejemplo que les digo, el herrero dejaba la pieza como que fuera oro, ¿verdad? Pero era solamente un tratamiento químico que le daba a otros metales, ¿verdad? Para que pareciera oro, pero no era oro, ¿verdad? Entonces, pues, él se hizo famoso porque, pues, lógicamente el herrero perdió la cabeza, ¿verdad? Pero descubrió de que la densidad de los objetos se pueden obtener no necesariamente eh, para objetos con figura geométrica bien definida. Porque, o sea, lógicamente, si yo les digo a ustedes, calculen el volumen de una corona, jamás lo van a poder hacer midiendo cada uno de los elementos que conforman esa corona, ¿verdad? Y obtener el volumen de cada una de las piezas que conforman, se volverían locos, ¿verdad? Y es imposible. Pero una manera práctica es así, ¿verdad? Sumergen el objeto en el fluido y si éste lo sumerge totalmente, el volumen que se desplace, o sea, el volumen que suba de fluido, va a ser, en teoría, el volumen del objeto. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, ingeniero. ¿Está claro? Ok. Entonces, cuando les habla esta ecuación acá de la fuerza de flotación y les aparece este V, ese V desplazado, ese pequeño incremento que les digo yo por acá, que sería 0.5, ese 0.5 sería en este caso B, ¿verdad? Entonces, entiéndase muchachos de que este volumen puede cambiar porque yo les hablo y en teoría esta práctica va a ir enfocada en objetos totalmente sumergidos. O sea, si ustedes tienen el objeto totalmente sumergido, y eso escúchenlo, escríbanlo, bien importante, si ustedes tienen el objeto totalmente sumergido, entonces en la ecuación de Arquímedes, este volumen de acá no es volumen desplazado, es volumen del cuerpo. O sea que aquí ustedes pueden sin ningún problema poner, en vez de poner B desplazado, no es porque le pusieron B ahí en la guía, B desplazado, ustedes pueden poner sin ningún problema volumen del cuerpo. ¿Sí? O sea que ahí ustedes sin ningún problema podrían sustituir a, el volumen del cuerpo como la relación, eh, o sea, podrían decir de que ese volumen del cuerpo, o con eso, despejando aquí esta ecuación, viene relacionado, vean, con la masa desplazada, o sea, con la masa del fluido desplazado que ustedes obtuvieron por ahí, dividido entre la densidad del cuerpo. Entonces, si ustedes hacen esa relación, ustedes lo pueden ver aquí expresado, ¿verdad? Porque, vean, hay hay dos maneras, ¿verdad?, de obtener la fuerza de flotación. La fuerza de flotación, a través del método de Arquímedes, pues es a través de esta ecuación que mirábamos aquí arriba, ¿verdad? Que es densidad del fluido, gravedad por volumen desplazado, o sea, esta de aquí arriba. Pero también podemos obtener la fuerza de flotación a través de este producto, de la masa desplazada, o sea, la masa, o sea, digamos, si ustedes vinieran
y este 0.5 metros cúbicos que se desplazó, que de este ejemplo que estaba hablando aquí, de estos 0.5 metros cúbicos que se desplazó, ustedes vinieran y tomaran solamente y pudieran ustedes de alguna manera u otra sacar esos 0.5, ustedes pudieran sacar esos 0.5 metros cúbicos que se desplazó del fluido y poderlo pesar en una balanza, entonces esa masa de ese volumen de fluido desplazado, o sea, eso que ustedes registrarían en esa balanza, sería ese valor de MD que aparece ahí, masa desplazada por la gravedad, masa desplazada por la gravedad. Entonces, vean que como estas dos expresiones son válidas, estas dos expresiones son válidas, entonces se pueden igualar. Entonces vean que lo que hace aquí la guía es igualar este término, densidad del fluido, gravedad por volumen desplazado, igual a el término de la masa del volumen de fluido desplazado. O sea, ojo con eso, vuelvo y les repito, ¿qué es MD? Es la masa del volumen del fluido desplazado, ¿sí? O sea que ustedes de alguna manera u otra, ustedes dirán, bueno, pero ingeniero, es bien difícil, a menos de que tuvieran una especie de jeringa, ¿verdad? Que ustedes dirán, bueno, como subió 0.5 metros cúbicos, entonces voy a tomar una jeringa y voy a sacar los 0.5 metros cúbicos que se desplazó y lo voy a agregar en el recipiente y así lo voy a pesar. Pero vean que en ese proceso, pues, se puede volver un poco complicado, ¿verdad? Entonces hay una manera bien práctica y es lo que vamos a utilizar nosotros para poder medir ese volumen desplazado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues se va a tener recipientes, ojo con eso, se va a tener recipientes que estén completamente llenos, o sea que el agua, el nivel del agua esté al ras, del recipiente al ras, y el sistema pues va a tener aquí una especie eh, va a tener una especie de sifón, ¿verdad? Una especie como de ducto por aquí. Y en el otro lado va a estar otro beaker, ¿verdad? Otro recipiente. Y entonces, cuando se sumerja el objeto en este fluido y se sumerja totalmente, entonces a través de este orificio va a salir exactamente todo el agua que se derrama. Entonces, ese mecanismo nos va a permitir registrar ya directamente todo ese volumen de fluido desplazado que generó el objeto cuando se sumerge en ese recipiente. Entonces, de esa manera ustedes van a poder registrar este valor de MD. Entonces, vean que igualando estos dos elementos, ustedes sin ningún problema pueden llegar a esta ecuación que ven aquí, donde dice que la densidad del cuerpo, densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo sobre la masa del fluido desplazado por la densidad del fluido. Dice acá, de la ecuación 1, ¿verdad? La ecuación 1 podemos sustituir el volumen del cuerpo, porque recuerden que aquí, muchachos, recuerden que aquí lo que tenemos en B, este volumen desplazado, aquí lo tengo escrito, ¿verdad? Volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo. Entonces, si eso es así, ustedes, como les decía, pueden despejar para el volumen del cuerpo y decir entonces que ese volumen del cuerpo la, es la masa del cuerpo, o sea, mc, por la densidad del cuerpo, ¿sí? La densidad del cuerpo. Entonces ahí ustedes sustituyen, ¿verdad? Esta expresión del volumen del cuerpo en este término de aquí. Entonces ahí les va a quedar un término densidad del fluido, gravedad, masa del cuerpo entre la densidad del cuerpo. Y todo ese término lo van a poder igualar al término MD por la gravedad. Y ahí ustedes van a cancelar, ¿verdad? Van a cancelar la gravedad. Y van a hacer los despejes necesarios para despejar para roce, ¿verdad? Entonces,
bueno, ¿cómo les podría explicar? Creo que vamos a tener que utilizar, para que entiendan un poquito más, porque les estoy deteniendo porque no lo han visto, ¿verdad? Te voy a tratar de usar este pizarrón. Sí pueden ver, ¿verdad? El pizarrón, ¿o no? Sí. Bien, entonces, la ecuación que tienen es esta, ¿verdad? Densidad del cuerpo igual a masa del cuerpo sobre volumen del cuerpo, ¿verdad? Imagínense que estamos hablando de este objeto cilíndrico, ¿verdad? Y tienen su elemento, ¿verdad? Ese es su elemento que van a sumergir. Entonces, pues, si tienen este recipiente, ¿verdad? Tienen este recipiente, tienen el nivel del fluido por este punto. Imagínense que pues por acá tienen la boquilla, ¿sí? Y pues este nivel de agua está exactamente al nivel del ras de la boquilla, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen otro recipiente para poder registrar ese incremento de volumen que va a generar cuando ustedes sumerjan este objeto. O sea, cuando ustedes vengan y sumerjan este objeto aquí, entonces esto lo va a sumergir por acá, pero lógicamente cuando ustedes sumerjan este objeto, este nivel de agua va a subir. Entonces cuando suba todo ese volumen de agua, todo ese volumen de agua que se desplace, lo va a registrar este beaker, ¿verdad? Entonces, en teoría, todo esto que está aquí es el volumen desplazado, ¿sí? Es el volumen desplazado. Pero como ustedes sumergieron todo el objeto que está aquí, entonces este volumen desplazado no es cualquier volumen desplazado, es el volumen del cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, su ecuación del principio de Arquímedes es de que la fuerza de empuje o la fuerza de flotación, como quieran llamarla, ¿verdad? La misma cosa, la fuerza de empuje, fuerza de flotación es lo mismo. Yo le voy a poner fuerza de empuje. De acuerdo al principio de Arquímedes, es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Esa es la ecuación, ¿verdad? O sea que ustedes, si en teoría sumergen parcialmente el objeto, entonces ese volumen desplazado no es el volumen del cuerpo, ¿sí? Pero aquí en este caso sí, ¿verdad? Porque se sumerge totalmente. Entonces, esto de acá se convierte en densidad del fluido, gravedad, por el volumen del cuerpo, ¿sí? Entonces, recuerden de que aquí ustedes lo que están generando, y ese es otro detalle importante, ustedes aquí están generando una relación entre dos fuerzas, porque la fuerza de flotación, muchachos, creo que la lógica nos dicta bastante claro. Esta fuerza de flotación es una fuerza que va hacia arriba, ¿verdad? Es una fuerza de flotación que iría hacia arriba y va vertical, ¿verdad? Esta fuerza de empuje o fuerza de flotación va hacia arriba. Y también tenemos al peso, ¿verdad? También tenemos al peso, el peso del objeto. Entonces ustedes en teoría, cuando ustedes tienen un objeto que está sumergido en el fluido, ustedes, pues como lógicamente estamos, como les decía, en un caso de estática de fluidos, tienen sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero. Y entonces ustedes en teoría tendrían acá una fuerza de empuje menos el peso igual a cero. Entonces la fuerza de empuje tendría que ser igual al peso. Y esta es la condición que permite expresar esa ecuación que ustedes miraban por ahí, ¿verdad? Porque aquí ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Esta expresión que está aquí y decir, ok, fuerza de empuje, densidad del fluido, gravedad por el volumen del cuerpo, igual al peso. ¿Pero qué es el peso? Es la masa del cuerpo por la gravedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la guía, dice que la densidad del cuerpo
Ok, entonces, si ustedes se fijan también yo puedo despejar de acá, ¿verdad? Puedo decirte que la masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y entonces yo, en vez de poner MC, yo pongo densidad por el volumen del cuerpo. Y entonces ustedes tienen acá densidad del fluido, gravedad por el volumen del cuerpo, igual a, ok, vamos a ver, espérame, igual a la densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por la gravedad. Entonces, miren, aquí en este caso, como estoy asumiendo de que el objeto está totalmente sumergido, entonces los volúmenes se me cancelan. Pero lo importante es que se den cuenta de que para que este fenómeno ocurra, o sea, para que un objeto, si se puede decir así, permanezca en equilibrio, ojo con eso, que permanezca en equilibrio, eh, esta fuerza de empuje tiene que ser igual al peso y si el objeto está totalmente sumergido, ojo con eso, si está totalmente sumergido, y ahí ustedes pueden verlo en la guía, aparece, ¿verdad? Dice acá, si la densidad del objeto, dice acá, ahí ustedes lo pueden ver en la guía, ¿verdad? Ahorita no lo puedo compartir porque se me va a hacer un despelote. Pero luego dice aquí abajo, si la densidad del objeto es igual a la densidad del fluido, el objeto permanece en equilibrio. Ojo con eso. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Por el hecho de que el objeto está totalmente sumergido, mirábamos que en la ecuación de acá se cancelaba este término, gravedad, volumen del cuerpo, y aquí también gravedad, volumen del cuerpo, y vean lo que obteníamos, densidad del cuerpo igual a la densidad del fluido. Lógicamente, este caso no va a ser el de nosotros, porque el cilindro lógicamente no estaría hecho con la misma densidad del agua, ¿verdad? Tendrían unas densidades diferentes. Entonces, por el hecho de que las densidades son diferentes, es que vamos a observar de que estos cilindros, a medida que se sumergen en el agua y que pues se sumergen totalmente, este no queda flotando, ¿verdad? Porque, o sea, yo nunca en lo personal, y espero que ustedes tampoco, ¿verdad? Hayan visto cilindros o elementos metálicos que floten en el agua, ¿verdad? O sea, ustedes meten un pedazo de hierro y lo meten en una pila, el objeto de hierro se va a hundir. Y se hunde por el hecho de que pues el sistema no permanece al objeto flotando, sino que lo hunde, ¿verdad? Pero también, si han visto, vaya, digamos, si yo les digo, tiren un pedazo de madera en la pila, van a darse cuenta de que el pedazo de madera sí flota. Entonces, ese fenómeno se da por el hecho de que pues cuando las densidades de los objetos sean menores, ojo con eso, cuando las densidades de los objetos sean menores que las densidades del fluido, entonces el objeto va a flotar. Pero si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, ojo con eso, o sea, si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, entonces el objeto flota. Pero si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, el objeto se hunde. ¿Sí? Y este es el caso de nosotros, ¿verdad? Que vamos a tener. Entonces, aquí lo que tienen que hacer para obtener esa ecuación que está ahí es relacionar, ¿verdad? Es decir, densidad del fluido, gravedad por el volumen desplazado, igual a la masa desplazada por la gravedad, ¿verdad? Que estas son las dos definiciones que hay de la fuerza de flotación, o sea, ustedes están igualando fuerza de empuje o fuerza de flotación, como quieran llamarlo, y están utilizando las dos definiciones que hay, ¿verdad? Y pues acá la guía nos dice que combinemos, dice acá, combinando las ecuaciones 2 y 3, combinando las ecuaciones 2 y 3, eh, pues aquí nosotros podemos sacar una expresión, ¿verdad? Para el volumen del cuerpo, que podemos sacar una expresión para el volumen del cuerpo y decirte que este volumen B sub C sería cancelando las gravedades, ¿verdad?
Vean que V sub C sería MD, ojo con eso, sería MD entre la densidad del fluido. Y esta expresión, muchachos, es bien interesante porque vean que lógicamente la masa desplazada eh, viene relacionada con el tema de viene relacionada con el volumen, ¿verdad? O sea, esa masa desplazada que ustedes registran aquí, ojo con eso, esta masa desplazada que ustedes registran acá, este MD, es en teoría relacionado con el volumen del cuerpo. Entonces, por esa razón, ustedes ven aquí esta ecuación del volumen del cuerpo relacionada con la masa desplazada y la densidad del fluido. Y eso lo generan gracias a gracias al principio de Arquímedes, ¿verdad? Es bien interesante, ¿verdad? Entonces ustedes con esa ecuación, ustedes dicen, bueno, la densidad del... Sí, yo creo que sí tengo ustedes. Ahí, métanse. Eh, Me están preguntando si tengo ejercicio en el canal de YouTube. Creo que sí. Pero la verdad que, miren, con este tema yo tengo que revisar, ¿verdad? Porque no sé. No sé si estará completo o no. Creo que tengo dos videos, uno de estática y uno de dinámica de fluidos. Y hay varios ejercicios de principio de Arquímedes, ¿verdad? Lógicamente ahorita ustedes están teniendo un impacto porque, pues, aquí ya esta guía está elaborada para que ustedes ya manejen a la perfección el principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, en los periodos cortos no se manejan muy bien los tiempos con este tema de los contenidos que se van cubriendo, pero tampoco es que sea algo complicado. Entonces, ustedes saben de que la densidad del cuerpo es la masa del cuerpo por entre el volumen del cuerpo, y entonces ustedes sustituyen esta expresión que está aquí, ¿verdad? Y entonces, eh, les queda densidad del cuerpo igual a la masa del cuerpo entre el término MD sobre densidad del fluido. Y entonces aquí ustedes pueden reordenar y entonces la densidad del cuerpo les queda entonces la masa del cuerpo entre la masa desplazada o la densidad del fluido. Y ahí vean que llegamos a la ecuación que menciona en el punto 4. ¿Sí lo ven? O sea que ustedes, pudiendo registrar la masa del cuerpo, o con eso, pudiendo registrar la masa del cuerpo, pudiendo registrar la masa desplazada y sabiendo la densidad del fluido, que pues, ojo con eso, como el fluido sabemos que es agua, la densidad del agua normalmente a 20 grados Celsius, o sea, asumiendo de que el agua está a temperatura estándar, esta densidad del agua es de 1000, ¿verdad? La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto ustedes lo van a utilizar y va a ser su pan de cada día, al menos durante esta semana, ¿verdad? Cuando vean este tema de mecánica de fluidos. Y esa es la densidad que ustedes van a utilizar para el agua. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende la teoría de lo que ustedes van a hablar? De lo que van a utilizar. Muchachos. Bueno, yo no espero que entiendan a la perfección, ¿verdad? Pero lo que quiero que entiendan es estos principios básicos, ¿verdad? O sea, vean que todos estos despejes que hice son fundamentados en las dos expresiones que tenemos para la fuerza de empuje. Vean que sabemos que la fuerza de empuje es densidad del fluido, gravedad, volumen desplazado, y también podemos calcular la fuerza de empuje a través de la masa desplazada por la gravedad. Son dos expresiones válidas que podemos utilizar para encontrar la fuerza de empuje. Y ahorita pues es bien complicado pues entender, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Arquímedes para poder descifrar? Es como tratar de entender cómo Isaac Newton logró plantear las leyes de movimiento, ¿verdad? Que ahora pues uno las ve un poco fácil, decir, bueno, fuerza igual a masa por gravedad, no, fuerza igual a masa por aceleración, pues no es como muy complicado de entender.
pero allá por los 1700, donde no había nada, no se sabía nada de este tema, pues fue un gran hito, ¿verdad? Entonces, aquí igual, ¿verdad? Este tema, si ustedes se fijan, las ecuaciones no son muy difíciles de manejar, son ecuaciones sencillas, pero la pregunta es, ¿cómo a Arquímedes se le pudo generar, por no decir otra palabra, ¿no? Esa combinación de variables físicas para decir de que esto es la fuerza de empuje, ¿verdad? Y se supone que Arquímedes descubrió esta fuerza de empuje tomando un baño, ¿no? O sea, él se metió y vio de que el agua se desparramaba del volumen de la tina y pues ahí se le ocurrió y salió, dicen, gritando desnudo, ¿verdad? Eureka, eureka, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Dicen la historia, ¿verdad? De que salió gritando, como luego normalmente siempre tienden a satanizar, ¿verdad? Los científicos como que están medio que les hace falta un tornillo, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos algo de loco, ¿verdad? Ok, muchachos, entonces se entiende, ¿verdad? Esta es una expresión de la fuerza de empuje, esta es la otra, y esta ecuación de acá surge, como ustedes pueden ver, de esas relaciones, ¿verdad? Y sabiendo que, pues, esta masa del cuerpo es registrada, si se puede decir así, a través de una balanza, o sea, pesándolo, ¿verdad? O sea, tomando el objeto y se le toma la masa a través de una balanza y la masa desplazada, pues tendrían que hacer este proceso que les dije yo por aquí, ¿verdad? O sea, tener este sifoncito por aquí, ¿verdad? Donde el fluido, a medida que el objeto lo sumerjan, registren esa masa desplazada y pues pesarlo, ¿verdad? Pesar esa masa desplazada. O sea, agarrar este beaker y colocarlo aquí sobre una balanza, ¿verdad? Y pesarlo. Y esa sería en este caso la masa desplazada. Y ese ustedes obtendrían la densidad del cuerpo. O sea que vean que esta ecuación que está aquí es una ecuación alterna que les va a poder generar una expresión para la densidad del cuerpo, porque, o sea, también ustedes saben que la densidad del cuerpo es masa del cuerpo sobre el volumen, ¿verdad? O sea que vean que tienen dos expresiones para la densidad del cuerpo y tienen dos expresiones para la fuerza de empuje. ¿Sí? ¿Se entienden esas dos cosas, muchachos? ¿Todo buenas? ¿Quedaron en la Luna? ¿O más largo? ¿Quedaron en Marte? ¿En Júpiter? Recuerden que estos temas los van a reforzar en su clase, ¿verdad? Así que si quedó alguna laguna con este tema al menos del despeje de las ecuaciones, pues eh, exterioricénlo con sus profesores, pero en general esto es esto es lo básico, ¿verdad? De hecho, en la clase me imagino que van a ver, ¿verdad? Van a ver este tema y creo que va a ser más de utilidad porque ahorita por el tema de la práctica me es útil relacionar la masa desplazada, ¿verdad? Pero si digamos, yo generalizo y digo densidad del fluido, gravedad por volumen desplazado, vean que yo no voy a poner B sub C como aparece aquí, ¿verdad? Porque recuerden, como estamos hablando de totalmente sumergido, el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo. Por eso yo aquí pongo, por eso yo aquí pongo, en vez de poner BD, pongo B sub C. Pero en términos generales, si el objeto no está totalmente sumergido, sino que parcialmente sumergido, ojo con eso, si yo tengo un caso parcialmente sumergido, entonces yo tengo de que la densidad del fluido, gravedad, volumen desplazado, es igual al peso, y el peso es masa del cuerpo por la gravedad, y nosotros sabemos que esto es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, entonces les queda densidad del fluido, gravedad, volumen desplazado, igual a la densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, por la gravedad. Entonces vean que se cancela la gravedad y les queda una ecuación en la cual pues las densidades quedan relacionadas a través de sus volúmenes, ¿sí? O sea que
aquí ustedes pueden sin ningún problema estimar también las densidades a partir de los volúmenes, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, esta ecuación es válida. Esta ecuación es válida solamente para objetos que están parcialmente sumergidos, que eso ustedes van a resolver muchos problemas, ¿verdad? En referencia a este tema de Arquímedes, con objetos parcialmente sumergidos, ¿verdad? O sea, difícilmente vayan a obtener o vayan a realizar ejercicios que estén totalmente sumergidos. Entonces, esta práctica de laboratorio pues trata de subsanar, si se puede decir así, esa falta de ejercicios que ustedes vayan a tener con objetos que estén parcialmente sumergidos, ¿verdad? Ok, también hay otra manera, muchachos, ojo con eso. Vean que hemos hablado, ya así para hacer como una especie de resumen, ¿verdad? Hemos hablado, hemos hablado de dos maneras de encontrar la fuerza de empuje. Una es a través del principio de Arquímedes, que es esta, densidad del cuerpo, densidad del fluido, gravedad, volumen desplazado. Como estamos en el caso totalmente sumergido, entonces esto les queda densidad del fluido, gravedad, volumen del cuerpo, ¿sí? Esto es una ecuación 1. También tenemos la ecuación 2 que nos dice que la fuerza de empuje es la masa desplazada de agua o del fluido por la gravedad. Esa es otra ecuación. Pero también hay otra manera bien práctica de poder medir la fuerza de empuje. O sea, no sé si todos ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Pero cuando ustedes se sumergen, cuando ustedes se van a bañar, ¿verdad? Se meten en una piscina o se meten al mar, no sé si ustedes se han sentido como que pesan menos. ¿Si han experimentado esa sensación, muchachos? Como que pesaran menos. O, o no lo han experimentado. Sí, claro. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, O sí. sea, incluso eso no necesariamente tiene que irse a meter a una piscina. O sea, ahorita en la pila de sus casas o en algún recipiente, traten ustedes de meter su mano y traten de que su mano flote, ¿verdad? Entonces, en esa medida que Ya ustedes me sientan de hizo, que... ya me hizo recordar cuando estaba pequeño y me guindaba de la pared como Spider-Man en la piscina. Bueno, ahí con ese tema uno, pues lógicamente de chiquito uno experimenta más, ¿verdad? Uno está ahí como descubriendo un montón de cosas, ¿verdad? Y ahí se gana uno sus buenas tundas por andar de terrible, como dicen las mamás, ¿verdad? Pero bueno, hice cosas peores yo, ¿verdad? Pero, am, pero sí, ese es un principio básico, ¿verdad? O sea, creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Ese tema de que sentimos como que flotamos y que, pues de una manera u otra, nos sentimos con un poquito más livianos, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno, muchachos, también se puede representar si digamos nosotros, yo por ejemplo les digo, muchachos, tienen un objeto, imagínense que este objeto ustedes lo, lo tengan guindado, ¿verdad? Entonces ustedes, imagínense que aquí tienen ustedes un mecanismo en el cual registra el peso de este objeto, ¿verdad? O sea que imagínense que esto sea un dínamo, ¿verdad? Los dinamómetros registran la fuerza aplicada, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes tengan un dínamo por ahí y que ustedes digan, bueno, de acuerdo a este dínamo, el objeto está pesando 50 newton, por ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si, digamos, ustedes vienen y a este objeto lo sumergen en agua? Imagínense que lo sumergieran en agua. Entonces, de acuerdo al principio de Arquímedes, como ustedes han sumergido el objeto, entonces de repente surge una fuerza de empuje que iría hacia arriba, ¿verdad? Por el hecho de que lo han sumergido el objeto en el fluido. Entonces, esa fuerza de empuje en teoría haría de que este peso o que este registro del dínamo ya no fuera 50, sino que fuera, no sé, imagínense que ahora están registrando un peso de 38 newton. que es el volumen que acaba afuera. Bueno, sí,
Pero ahorita véalo desde otro enfoque, o sea, ahorita véalo como en el enfoque de la fuerza en sí, ¿verdad? Porque antes lo estábamos viendo con el tema del fluido, ¿verdad? Cómo el fluido interviene, o sea, cómo las masas de fluido intervienen para poder medir la fuerza de empuje. Pero también este otro enfoque que les estoy dando es relacionado con el, o sea, con la fuerza de empuje como lo que es, una fuerza, ¿sí? Entonces es como que digamos, no sé, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado eh, en estos como turbinas, ¿verdad? Que hay así, ¿verdad? Y que hay gente que se tira y que está ahí como planeando, ¿verdad? Y está ahí planeando, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y por qué será de que esta persona cuando esta cosa no le tira el suficiente aire, baja, pero cuando le tira el suficiente aire, sube, ¿verdad? No sé si han fijado eso, ¿verdad? De las personas que andan ahí como planeando ahí, ¿verdad? Siempre lo he querido hacer. Pero bueno, eh, ese fenómeno es bastante parecido a esto que ustedes ven acá con la fuerza de empuje. O sea que en teoría, la fuerza de empuje es como una ayuda que le hace a este objeto para que no pese tanto. Entonces, a este objeto cuando se sumerge en el fluido y se registra este peso, se le conoce como el peso aparente. Peso aparente. Entonces, y al peso del objeto cuando no se ha sumergido, se le conoce como peso en el aire. ¿Sí? Entonces yo creo que es bastante fácil identificar cómo quedaría la ecuación, ¿verdad? Porque si antes pesaba 50 el objeto y ahora pesa 38, ¿cuánto creen ustedes que le está ayudando entonces la fuerza de empuje? ¿Cuánto tendría que valer la fuerza de empuje? Si antes pesaba 50 y ahora pesa 38, ¿cuánto es la ayuda que le está dando la fuerza de empuje entonces para que ya no pese 50? 12 newtons. 12 newton, ¿verdad? O sea que podríamos decir, así por sentido común, de que también la fuerza de empuje podría ser la resta del peso del aire, peso en el aire menos el peso aparente. Y Ingeniero, esta es otra manera de encontrar la fuerza de empuje, ¿sí? no sé si tiene más que todo que ver con una habilidad, pero porque algunas personas sí logran flotar, digamos, en el agua y otras se hunden. Ah, híjole, pues bueno, ahí yo creo que el tema así de flotar en sí, yo pienso que es tiene que ver también, recuerde que el tema eh, porque, o sea, si nos vamos a eso, nosotros preguntaríamos por qué los barcos flotan, ¿verdad? Si los barcos están hechos de metal. Y pues ahí usted lo que tiene que darse cuenta es de que lógicamente los barcos flotan no porque el metal que se use para los barcos sea de una densidad menor que la densidad del agua, porque eso es imposible. Pero lo que se utilizan son, ¿qué les diré? Eh, Combinaciones, ¿verdad? Combinaciones entre elementos que son bastante livianos con elementos que son bastante pesados. Entonces, por esa razón, si usted se ha fijado en los barcos, vienen con unas cabinas, ¿verdad? Vienen con unas cabinas y todo esto de aquí adentro viene con aire. Entonces la combinación del aire con el acero hace pues que en teoría esa densidad combinada, o con eso, densidad combinada, sea menor que la densidad del agua. Y por eso el objeto flota. ¿Sí me explico? O sea, esa densidad combinada que sería entre acero y aire hace que la densidad sea menor que la densidad del agua y por eso el objeto flota. ¿Se entiende? Entonces quizás estas personas, hay personas que pueden flotar más porque quizás su densidad combinada, no sé, están llenos de aire por dentro, ¿no? No sé. am, Les permitiría de que estas personas floten más que otras, ¿verdad? O sea, por eso están, yo creo que por esa razón, y ojo con eso, yo creo que por esa razón, eh, porque ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Eso de que nos decían, no se metan a la playa, no se metan a la piscina, se acaban de comer. ¿Por qué será eso?
tendrá que ver con esto de la densidad combinada. ¿Será de que somos más materia cuando estamos, cuando acabamos de comer que cuando no hemos comido? ¿Verdad? Habría que hacer un estudio, habría que realizar un estudio de la salud, ¿verdad? A ver qué es lo que ocurre. Y no solamente estudio de la salud, sino también que vaya mezclado con un poquito esto de física, ¿verdad? A ver qué ocurre, hay, por qué es peligroso eso, ¿verdad? Pero quizás podría ir relacionado con esto, ¿verdad? Del tema de la densidad combinada. No sé si contesté su pregunta, ¿verdad? Pero eso es lo que se me ocurre ahorita, ¿verdad? Sí, Pero, general. pero en básico, o sea, los barcos sí le digo que así es, ¿verdad? O sea, la densidad combinada es menor que la densidad del agua. Por eso es que el Titanic se hundió, ¿verdad? Porque viene y estaba aquí Rose, ¿verdad? Con Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Saliendo de aquel carro último modelo, ¿verdad? Y después de haber tenido una aventura un poco caliente, entonces viene y entonces el iceberg rompe todo aquí, ¿verdad? Rompe todo el armazón de aquí abajo y entonces el agua comienza a entrar, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando el agua comienza a entrar, pues esta densidad combinada se vuelve mayor que la densidad del agua. Entonces, por eso el barco se hundió, ¿verdad? Y pues quedó la pobrecita Rose sin su muchacho que no sé cómo se llamaba en la película, pero en la realidad se llama Leonardo, ¿verdad? Me imagino que todo algunos de ustedes ya vieron esa película. Jack se Jackie llama. Rose. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, Jack, Jack. sí, Jack y Rose, ¿verdad? Eso sí. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Este principio de Arquímedes tiene alguna relación con la tercera ley de Newton? Fíjese que sí, tiene que ver, pero aquí tiene que ver más relacionado, ¿qué le diré? Esto tiene que ver más relacionado con el tema de la materia en sí. Porque es que cuando usted habla de la materia, si yo le digo usted defienda la materia, usted me tendría que decir que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Entonces, si usted de una manera u otra eh, usted está ocupando un espacio, entonces ese espacio lo tiene que ocupar con un peso. Entonces, lo que hace el fluido es simplemente tratar de compensar para seguir su estado en equilibrio ese peso que usted está metiendo en el fluido con una fuerza de rebote. Sí, pues fíjese que quizás podría tener ahí un enfoque con la tercera ley, fíjese. Muy buena perspectiva, porque es más que todo tratar de ver la acción de meter un objeto en el fluido, ¿verdad? Entonces, el mismo fluido genera una reacción en base al volumen de espacio que usted está ocupando ahora y a su figura geométrica. Pero mucho ojo con eso, porque, o sea, si yo les digo a ustedes, muchachos, tengo un objeto por acá, y les voy a poner un ejemplo así sencillo, ¿verdad? Y yo les digo, muchachos, tenemos un cilindro por acá. Y yo les digo, muchachos, el volumen de este objeto 1, lo voy a poner aquí, volumen de objeto 1, volumen de objeto 2, y estos volúmenes son iguales. Pero este está hecho de cobre y este está hecho de oro. Entonces, si uno está hecho de cobre y uno está hecho de oro, ¿cuál de ellos experimentaría mayor fuerza de empuje? ¿Cuál de ellos experimentaría más fuerza de empuje, muchachos? Creo que el oro. El oro porque es más denso. Sí. ¿Qué opinan los demás? El de mayor peso. El de mayor peso, el que pese más, dice usted. Pues vean que aquí es donde viene este tema que les digo yo de que la fuerza de empuje viene enfocado directamente, o con eso, viene enfocado directamente en el volumen de espacio. Por eso es que les estaba diciendo ahorita del espacio, ¿no? O sea, como les digo, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. O sea, si ustedes están metiendo ese objeto
en el fluido, ese objeto está ocupando un lugar en el espacio que antes era agua y ahora es ese objeto. Entonces, el fluido tiende a rechazar, si se puede decir así, esa presencia extraña y lo hace a través de esta fuerza de empuje. Pero aquí es independiente de qué material está hecho el cilindro. La fuerza de empuje sería la misma, porque acuérdense que la fuerza de empuje es densidad del fluido, gravedad por volumen desplazado. Pero si los dos tienen el mismo volumen y los dos están metidos en agua, un ejemplo, si los dos están metidos en agua, entonces la fuerza de empuje es la misma para los dos, no importa de que uno sea más pesado que otro. ¿Estamos? Entonces vean que ese tipo de preguntas, el tipo de preguntas son las que les voy a hacer el día lunes, ¿verdad? Que vamos a tener la pruebita. Nada más de que ustedes ya, para ese día, ustedes ya van a ser un experto, van a ser expertos en Arquímedes, que ya lo van a haber cubierto en sus clases teóricas. Se quedan en silencio, ¿verdad? De decir, hijo de pucha. Ingeniero, Ajá. disculpe, la prueba viene de todos los temas, ¿verdad? Sí, la prueba viene de todo. Mire, va a ser media hora cada cosa, ¿verdad? O sea, yo le puedo entregar un cuestionario que va a tener una duración de media hora, o sea que no van a venir muchas preguntas, ¿verdad? Porque ¿qué pueden contestar en media hora? Unas 2 a 3 preguntas a lo más. Y van a ir enfocados en este tema, ¿verdad? Lógicamente no los voy a poner a realizar algún cálculo del informe ni nada, pero sí les voy a poner así un escenario práctico, ¿verdad? Con datos y que ustedes, pues a través de una ecuación directa que hayan utilizado en el laboratorio, ustedes lo encuentren. Vaya, por ejemplo, les puedo preguntar esto, ¿verdad? Les puedo decir, muchachos, tenemos, porque vean que esta ecuación va a ser única para la clase, ¿verdad? Esta ecuación que tenemos por aquí, no sé si ya la borré. Sí, ya la borré, ¿verdad? Bueno, pero la ecuación 4 que está en su guía, esa va a ser una ecuación única, que pues yo de ahí les puedo decir, bueno, tenemos la masa del cuerpo de 5 kilogramos, tenemos una masa desplazada de no sé, de 10 y la densidad del fluido es agua, encuentren la densidad del cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí, ese tipo de ejercicios así, espérenlo, ¿verdad? Tampoco no se van a esperar un examen, porque no es un examen de clase. Recuerden que esto es un laboratorio, no, el nivel de las preguntas no van a ser complicadas, pero sí, la idea es de que ustedes pues puedan responderlas, ¿verdad? El otro martes, entonces, a la hora de la No, el clase. lunes. El lunes van a tener su prueba. Yo le voy a enviar a su correo electrónico y por eso yo hoy le voy a mandar un correo electrónico de prueba para que todos me respondan y el que no haya recibido el correo, por favor me diga, ingeniero, no recibí el correo de prueba, para así yo corroborar qué correo es el que ustedes tienen activo, porque yo el lunes les enviaría un correo electrónico para que ustedes hagan sus pruebas, ¿sí? Pero bueno, eso continuemos ahorita con la práctica porque queremos avanzar. Entonces, no sé si quedó claro la teoría, muchachos. Traté de explicarlo, me que invertí bastante tiempo, ya me extralimité más bien. Pero igual es importante, ¿verdad? Les va a servir para resolver esta guía. Bien, entonces todos están con las guías ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí podemos ver las guías. Sí, sí se puede ver, ¿verdad? Bien. Entonces, entramos con la parte del procedimiento. Entonces, aquí ustedes van a ingresar este link que está aquí. La página, miren, la plataforma es un poco burda, ¿verdad? No es tan amigable como los FED de Colorado. Pero a lo que voy es de que yo les aconsejaría de que traten de ingresar siempre desde una computadora, ¿verdad? Porque es un poco más amigable el programa con la computadora que con el celular. Entonces yo les aconsejaría de que traten de medirlo todos estas partes, o bueno, todo lo que vayan a registrar desde su computadora para que le funcione mejor.
Entonces, en el procedimiento aquí les sugiere de que abran la aplicación, ahí les dan una serie de instructivos, ¿verdad? Para que les carguen, pero yo me voy a ir directamente a la parte 1. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la parte 1? Dice acá en la parte 1, asegúrese que la imagen que le aparece, bueno, dice acá calibre la balanza, Ok, entonces vamos a ver los datos que van a tener que registrar en la parte 1, que eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, en la parte 1 aparece cilindro A, cilindro B y cilindro C. ¿Cuáles son esos cilindros? Son estos cilindros que ustedes ven aquí. Si los ven, ¿verdad? Que los estoy moviendo con mi mouse. Sigan mi mouse. Ahí ustedes ven de que hay 3 tonos de cilindros, ¿verdad? Está un cilindro color amarillo, un cilindro color aluminio, puede ser ese color plateado, y hay otro que es como color naranja, ¿verdad? Entonces podríamos decir de que es oro, aluminio, cobre, ¿verdad? No sé qué elementos serán, pero me estoy imaginando qué elementos serían. Pero tienen esos 3 cilindros, entonces ustedes los nombran, ¿verdad? Cilindro A pueden llamar a cilindro A el cilindro amarillo, a cilindro B el cilindro color plata, y a cilindro C el cilindro color cobre, ¿verdad? Ahí ustedes deciden el orden, pero me lo dejan bien claro, ¿verdad? Y entonces ustedes aquí van a ir registrando, vean, masa del objeto en el aire, dice acá, y masa del objeto en el agua. Entonces, ¿cómo van a realizar esto? Entonces yo les voy a hacer un ejemplo aquí rapidito. Ustedes van a venir y entonces le van a dar aquí, primero que todo, cuando ya tengan esta plataforma acá, entonces ustedes siempre den el reset, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces le dan reset y entonces ustedes parten del sistema en equilibrio, ¿verdad? Perdón, con las condiciones iniciales. Entonces después de que le dan reset, entonces ustedes denle calibrar, porque cuando ustedes le dan calibrar, entonces el programita como que calibra la balanza. Entonces ustedes le dan calibrar, pues ven que ahí la manito está calibrando, ¿verdad? Una vez de que han calibrado, entonces ustedes pueden, dice acá, toca un cilindro para comenzar. Entonces usted le da aquí a un cilindro y entonces ustedes lo ponen aquí. Vean, ponen cilindro y lo ponen acá. Toque el cilindro y ahí está. Entonces vean que se movió. Entonces ahora, ya cuando lo tengo aquí el cilindro, entonces la balanza lo que va a hacer es registrar. Va a registrar el peso de ese objeto en el aire. O sea que ustedes lo que van a registrar es W del aire. Entonces vean que ahí está midiendo ya el sistema. Entonces dice que el primer dato dice que es 300.60 gramos. 300.60 gramos. Entonces vuelven y quitan esto. Vean lo que estoy haciendo. Quitan esta masa y lo vuelven a calibrar. Entonces de volverlo a calibrar, entonces vuelven a tocar y lo ponen acá. Y vuelven a medir. Ahora dice que son 300.90. Entonces todas esas masas ustedes las van registrando aquí. Vean que son 3 registros de masas que ustedes van a hacer. Tanto para el objeto A como para el objeto B como para el objeto C. Y luego dice que pesar la masa del objeto en el agua. Entonces ustedes van a venir y entonces toman la aplicación, le dan receta aquí. Y entonces ahora ustedes van a colocar, bueno, siempre calibrar, ¿verdad? Le dan calibrar. Van a colocar el cilindro acá. Vean que van a colocar este beaker aquí debajo. Y ahora van a colocar la masa acá, ¿verdad? Y entonces ahora le dan acá a tocar para medir. Y entonces ahí ustedes van a registrar el peso del objeto sumergido en el agua. Y dice que ahora son 266 puntos. Vamos a ver, no lo leí bien. Son 266.20. Bueno, 266.20. Entonces vean que aquí viene la lógica de lo que les explicaba hace poco. Si en el aire pesó 300 y ahora en el agua pesó 266, ¿cuánto es la fuerza de empuje, muchachos? Pues lógicamente sería convertir esas masas que están en gramos a kilogramos. Esos kilogramos los multiplican por 9.8, obtienen los newton. Y lo que les dé de newton, de lo que les pesó en el aire y lo que les dé de newton con este objeto sumergido en el agua,
La resta de esos 2 pesos les va a dar la fuerza de empuje. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es lo que van a hacer en la parte 1, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? La parte 1. Luego en la parte 2, si nos vamos a la parte 2, dice acá medición del peso del fluido desplazado. Entonces, este proceso viene y es un poquito más, bueno, no es que es complicado, ¿verdad? Pero requiere un poquito más de atención. Y para darle esa parte 2, entonces aquí aparece esta flecha, ¿verdad? Entonces le damos aquí a la siguiente flecha, ustedes ven que aquí aparece la parte 2 y aparece otro equipo, aquí, ¿verdad? Aparece ya este recipiente que les digo yo que viene como con con este, con este sistema, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, entonces vean, voy a tocar este cilindro que está con agua y voy a llenar este recipiente de aluminio, o sea, lo voy a llenar, ven que ahí lo llené. Entonces, en el proceso que hice para llenarlo, dejé de que cierta agua se derramara para que quedara el nivel del recipiente metálico aquí al ras. Entonces, este exceso de agua que quedó aquí lo voy a volver a llenar, lo voy a echar aquí en el beaker, para que este recipiente que esté aquí, muchacho, está como beaker chiquito, cuando yo sumerja mi objeto metálico en este recipiente metálico, lo que se derrame, o sea, esa agua que salga derramada por acá, sea en teoría la masa derramada de lo que hemos venido hablando. ¿Se entiende? O sea, ahí ustedes lo que van a registrar es la masa derramada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ahorita ya este recipiente metálico está lleno con agua. Entonces yo voy a venir y lo voy a meter acá. Entonces, voy a agarrar este elemento y lo voy a sumergir. Entonces vean que lo metí, se derramó cierta cantidad de agua, ¿sí lo vieron? Entonces yo puedo, sin ningún problema, pesar este recipiente y colocarlo acá. El recipiente con el agua. Entonces vean que ahí está eh, ya colocado el beaker acá, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, yo voy a calibrar. Siempre tienen que estar calibrando la balanza para cada toma, ¿verdad? Entonces calibran la balanza. Y entonces, híjole, se me reseteó todo. Entonces, otra vez, ¿verdad? Vamos a darle otra vez. Entonces, primero calibren, ¿verdad? Ahí está, ya tienen calibrada la balanza. Luego, el otro paso es llenar con agua el recipiente metálico. Ahí está. Entonces, el excedente que les quedó aquí lo vuelven a echar al beaker para que no les quede nada de agua en el recipiente cuando derramen el agua. Entonces, ahora lo meten acá. Entonces, vean que ahora se derrama cierta cantidad de agua, ¿verdad? Que en teoría este volumen que está aquí de agua tendría que ser el mismo volumen que tiene esta pieza cilíndrica, ¿verdad? Entonces ustedes lo que tienen que hacer aquí es, primero que todo, pesar el objeto, lo vuelven a pesar en la balanza, lo miden, ahí estarían registrando la masa del cuerpo, 300, dije aquí, 300 nuevamente, entonces lo quitan, y ahora pesan esto acá. Y entonces ahí les da 86.60, pero mucho ojo, no se van a equivocar. La masa derramada no es los 86.60. Ustedes primero que todo tienen que registrar cuánto pesa el beaker por sí solo. O sea, calibrarla aquí. Y pesan el beaker. Entonces habíamos dicho que la masa del beaker más agua derramada era 86.60. Entonces vean que solo el beaker pesa 52.40. Entonces, ¿cuál sería la masa derramada, muchachos? Sería restar la masa del agua derramada más la masa del beaker menos la masa del beaker. Estamos, o sea que sería esos 86.60 que nos daba al inicio menos estos 56.40 que registramos ahorita. Y eso sí sería la masa derramada. ¿Sí me explico? O sea, tienen que restarle la masa del beaker para que lo que estén midiendo en la balanza sea exactamente la masa de agua derramada. ¿Se entendió esa parte, muchachos? O sea que aquí en este cuadro, que ustedes ven aquí para la parte 2,
en este cuadro que ustedes ven aquí para la parte 2, vean que aquí van a tener que calcular primero la masa del beaker. Vean que van a tener que hacer 3 mediciones de la masa del beaker, ¿verdad? De un solo pueden hacer las 9, ¿verdad? Porque la verdad que la masa del beaker en sí no depende de la masa del objeto. O sea, no depende si el cilindro es A, B o C. O sea, directamente hagan de una vez, si se puede decir así, 9 mediciones de la masa del beaker. O sea que se van a la aplicación y entonces aquí le dan reset y están midiendo la masa del beaker. O sea, primero calibrar, ¿verdad? Calibran y toman la masa del beaker, ¿verdad? Ahí, entonces toca para medir y ahí les va a dar la masa, ¿verdad? 52.40. Entonces, otra vez, ¿verdad? Le pueden dar ahí otra vez hasta que les diga requiera calibrar, ¿verdad? 52.10. Vean que cambian los datos, ¿verdad? Y ahí le pueden dar otra vez 52.30. Ustedes ven que ahí les va dando los valores, ¿verdad? 59.10 dice ahí, debería calibrar. Entonces, ese dato de 59 no lo tomen. Entonces, bajan otra vez y calibran. Y así sucesivamente, ¿me entienden, muchachos? Hasta que el programa les diga que deben calibrar, van a necesitar otra vez estar calibrando y tomando los datos. Pero ahí sería en ese caso 9 medidas, ¿verdad? De la masa del beaker. Luego, ya ahora sí, ¿verdad? La masa del beaker y agua derramada, pues ahí sí sería para cada cilindro, ¿verdad? Porque eso sí depende del cilindro. Y la masa Ingeniero, desplazada sería la resta de esas dos columnas, ¿sí? ¿por qué cambia si es el mismo beaker? ¿Por qué cambia la masa? Porque acuérdese que, digamos, cuando usted está en una... Porque es que esto lo que está haciendo es una simulación de la realidad, ¿verdad? Así, o sea que, digamos, si usted tuviera su balanza ahí en su laboratorio, usted ese beaker no necesariamente lo va a poner justo en una posición específica. O sea, el plato de la balanza es amplio y usted puede ubicar la masa del objeto en diferentes puntos. Entonces la masa le puede fluctuar, le puede cambiar su valor en base a las medidas, por el hecho de que depende mucho de donde usted coloque el objeto, ¿verdad? O sea, si usted siempre lo pone centrado, va a obtener masas bastante parecidas, pero recuerde de que este sistema funciona a través bueno, no sé, ¿verdad? Me imagino que en su interior lleva algún sistema de regulación de que se va perdiendo a medida que se le agregan pesos a los objetos. Entonces siempre es necesario que estas balanzas estén bien calibradas antes de realizar las mediciones, pero a pesar de que estén bien calibradas, siempre los valores de las masas pueden cambiar, ¿verdad? O sea, si usted se ha fijado en las balanzas de las carnicerías también, ¿verdad? La agujita nunca está en una posición específica, siempre está temblando. No sé si todos lo han fijado, ¿no? Que siempre está así como la agujita no fija en una posición específica, sino que siempre está teniendo ahí su grado de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, esas balanzas que hay en los súperes, donde solo ponen los objetos y tienen ahí como un platillo metálico y ya la computadora les tira, no piensen de que si esta persona vuelve a colocar el objeto ahí, les va a dar el mismo peso, les va a dar otro peso también, ¿verdad? Porque estos sistemas vienen con sensores, con sensores de peso. Entonces, estos son más empíricos, ¿verdad? Porque es toda una balanza granataria que viene con un sistema de o sea, este tema de la calibración es para que la agujita en el extremo derecho de donde están los pesos quede exactamente en el cero, que quede nivelado, pero eso se desnivela fácilmente. Entonces, las masas cambian por eso, ¿verdad? Porque el simulador le está dando el error, si se puede decir así, que podría tener una balanza en la vida real, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien, entonces ustedes van a registrar estas dos columnas y van a llenar y van a colocar aquí la masa desplazada. O sea, la resta de la masa del beaker y del agua menos la masa del beaker, ¿sí? Y por último, vean que aparece la parte 3.
la parte 3 dice acá, es relacionada con la masa, el volumen y la densidad. Entonces aquí ustedes lo que van a hacer en la parte 3, se van a ir acá, le van a dar acá parte 3, y entonces lo mismo, ¿verdad? Van a tomar un paralelepípedo. Si ustedes quieren, pueden pesarlo, ¿verdad? Bueno, primero siempre recuerden que deben de calibrar, ¿verdad? Eso que toca ahí, esa manito, es lo que les digo yo, de que hace de que en este extremo de acá esto se ponga en cero, ¿verdad? Entonces, después de que tienen esto acá, ustedes van a poder registrar la masa, que es lo que va a definir la densidad del objeto. Vean que ahí le está dando la masa, ¿verdad? Vamos a ver, son 672, dice acá. Y para medirlo, pues entonces, toca aquí para usar. Entonces aquí vean que ahí ustedes pueden medir las dimensiones del objeto a través de este pie de rey, ¿sí? Entonces vean que ahí les está registrando el ancho, vean que ahí les está registrando el otro lado, que es el alto, y ahí les está registrando el espesor, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, ustedes saben que el paralelepípedo es base por altura por espesor, ¿verdad? Entonces, con esas tres medidas, ustedes van a poderlo multiplicar y van a poder encontrar el volumen, ¿verdad? El volumen el volumen del elemento. Entonces, ustedes ya teniendo el volumen, entonces ustedes simplemente dividen masa entre volumen y van a obtener la densidad. Y eso es lo que en teoría tienen que... uy, espérame. Y en teoría eso ustedes lo que tienen que calcular con el tema de aquí de la guía, ¿verdad? Para la parte 3. Entonces ustedes van a registrar la masa, van a registrar la longitud, el ancho y la altura, y van a encontrar el volumen, ¿verdad? Eso son la parte de registro de los datos. Luego, con el tema de los tratamientos de los datos experimentales, muchachos, es importante que se guíen con el tema de los lineamientos, ¿verdad? En los lineamientos, muchachos, aparecen ciertos cálculos que deberán de hacer. Digamos aquí en la parte 1, vean que aparece el tema del registro de las masas. Recuerden que están haciendo registros de 3 masas por elemento. Entonces ustedes pueden, a través de ese registro de 3 masas, calcular la variación, ¿verdad? Que ustedes pueden tener de las masas. Y vean que esto viene enfocado con el tema de lo que hablábamos al inicio de la práctica, ¿verdad? Encontrar el error o la desviación estándar, si se puede decir así, a través de esta ecuación, ¿verdad? Entonces aquí ustedes háganlo como lo pudieron hacer en la primera práctica, este tema de las desviaciones. Recuerden que en este caso solo serían 3 masas por elemento, pero lo tienen que hacer para cada masa, ¿verdad? O sea, masa 1 hacen este cálculo, masa 2 hacen este cálculo, masa 3 hacen este cálculo. Y en la sensibilidad de la balanza, pues yo les aconsejaría que lo anoten. Normalmente la sensibilidad de la balanza es de 0.1 gramos. Ese es el mínimo valor, ¿verdad? Que puede registrar una balanza granataria, 0.1 gramos. Entonces ese valor ustedes lo sustituyen ya directamente en este valor del error, ¿verdad? De la variación de la masa. Estamos. Vean que aquí, bueno, aquí solo les pide para la masa C y la masa A, ¿verdad? No tiene que hacerlo para la masa B. O sea, ustedes sigan las instrucciones que aparece aquí, ¿verdad? Tal cual. Y bueno, ese es, digamos, para la parte 1. Vean que aquí la misión que ustedes tienen con la parte 1 es encontrar la fuerza de flotación. Recuerden que la fuerza de flotación es el peso en el aire menos el peso aparente. O sea, el peso en el aire es la masa promedio
del objeto en el aire por la gravedad, y el peso aparente es la masa aparente por la gravedad, ¿verdad? Y el error de esta fuerza de flotación pues sería a partir de las variaciones de estas masas, ¿verdad? Tomando en base esta ecuación de esta fuerza, ¿verdad? Entonces la fuerza de flotación ustedes la van a expresar a través de este término, fuerza de flotación promedio, que la van a obtener de aquí, más menos la variación de la fuerza de flotación, que la van a obtener a través de estas ecuaciones. ¿Y qué es lo delta MC y delta MA? Pues esto que está aquí, ¿verdad? Esto es delta MC y esto es delta MA. ¿Sí? Entonces aquí con la parte 1 ustedes van a obtener una expresión para la fuerza de flotación con su respectivo error experimental. Luego la parte 2 van a hacer exactamente lo mismo. Van a encontrar la variación de la masa desplazada y van a obtener la masa desplazada como el valor central de la masa desplazada por su respectiva variación, ¿verdad? Vean que aquí ya aparece el error experimental, ya se lo dan del beaker, ¿verdad? Que en este caso sería el elemento que están utilizando para medir no, miento. Pues entonces vean, muchachos, aquí yo no sé, ¿verdad? Yo les dije 0.1 porque normalmente era 0.1, pero aquí están dando el error porque esta masa ustedes la están pesando en la balanza. Aquí aparece 0.2 gramos. No sé, déjenme investigar. Yo les daría entonces este dato de aquí, ¿verdad? La sensibilidad de la balanza, yo se lo voy a investigar. Porque aquí aparece 0.2 y no sé, 0.2 no creo. O bueno, no sé. Tal vez aparece en la página, ¿verdad? En la aplicación. Ahí ustedes también hagan su labor de investigar. No sé si aquí aparecerá en algún punto algún dato de eso. Pero si no, ahí ustedes me avisan. Pero yo por mi parte también les voy a averiguar, ¿verdad? Cómo está ese tema del error por la sensibilidad de la balanza. Pero según este problema aquí ya este valor vale 0.2 gramos. O sea que aquí ustedes solo sustituyen, ¿verdad? Y meten aquí 0.2 gramos. Entonces lo interesante aquí, muchachos, es de que también van a poder encontrar la van a poder encontrar la fuerza de empuje, porque recuerden que la fuerza de empuje también va a ser la masa del agua desplazada multiplicada por la gravedad. O sea que este peso del fluido desplazado, en otras palabras, es el dato de la fuerza de empuje también, ¿verdad? O sea que este W sub T acá, que aparece acá, igual a W de más menos delta W, es también la fuerza de empuje. O sea, esto de aquí también es fuerza de empuje. Entonces vean que a partir de acá ustedes también pueden conocer la densidad del cuerpo a través de esta ecuación que usábamos aquí al inicio de la práctica, ¿verdad? Que es la masa del cuerpo entre la masa del agua desplazada por la densidad del agua. No se asusten, muchachos, con estas ecuaciones. Vean que esa barrita que aparece ahí solo son los valores promedio. O sea, ustedes esos valores promedio los van a calcular de las 3 medidas que van a hacer para cada cilindro, ¿sí? Entonces, entre más orden lleven con este tema de los registros estadísticos, mejor les va a quedar este tema, ¿verdad? Traten de hacerlo ordenado también, ¿verdad? Porque eso para mí es importante. Y luego de obtener esto, vean que aquí aparece un dato bien interesante. Vean que también no solamente el error lo pueden conocer a través de esta desviación, de esta ecuación de la desviación estándar, con esta raíz y todo lo demás, sino que también lo pueden obtener a través del valor máximo y el valor mínimo que ustedes pueden obtener de una medición. Entonces aquí para este tema de la densidad, como no lo estamos midiendo directamente la densidad, entonces lo recomendable es obtener la densidad máxima y la densidad mínima que podríamos generar con los datos que tenemos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues para obtener la densidad del cuerpo máximo, vean que aparece aquí MC máximo, o sea, la masa del cuerpo máximo, entre la masa desplazada mínima. ¿Por qué ahí vamos a obtener la densidad del cuerpo máximo? Porque lógicamente la densidad del cuerpo, vean que es directamente proporcional
a la masa del cuerpo y es inversamente proporcional a la masa desplazada. O sea que entre menor masa desplazada tengamos, más densidad del cuerpo vamos a tener. Y entre mayor masa del cuerpo tengamos, mayor densidad del cuerpo vamos a obtener. O sea que entre más hagamos chico la masa desplazada y hagamos más grande la masa del cuerpo, más grande va a ser la densidad del cuerpo. Y en lo mínimo, pues lo contrario, ¿no? Entre más grande hagamos la masa desplazada y entre más pequeña hagamos la masa del cuerpo, pues más pequeño va a ser esta expresión. Entonces, aquí ustedes dicen, ¿y dónde voy a obtener el MC máximo? ¿Dónde voy a obtener el MD mínimo? Y lo demás. Pues lógicamente de la tabla, ¿verdad? Ustedes van a ver aquí en su tabla, que tienen aquí de datos. No está aquí, sino que está aquí. Vamos a irse a la tabla de datos. Y aquí ustedes van a identificar de las masas desplazadas que aparecen aquí, cuáles son los valores mínimos y máximos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esos valores mínimos y máximos de las masas, y aquí igual con las masas de los cuerpos, que eso los van a poder sacar de aquí también. Con estas masas de los cuerpos vamos a obtener los valores mínimos y máximos, y ahí ustedes van a identificar esos valores y eso es lo que van a meter aquí, ¿verdad? Para poder obtener estos valores de densidad del cuerpo máximo y mínimo. Entonces, teniendo estos dos valores, ya utilizan esta ecuación y encuentran la densidad del cuerpo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí en la parte 2 van a obtener dos cosas. Van a obtener una expresión para la fuerza de empuje y van a obtener también una expresión para la densidad del cuerpo, ¿sí? Con su valor central y su respectiva variación, ¿verdad? Y por último, en la parte 3, pues van a obtener también la densidad del cuerpo, pero esta vez a través de la ecuación tradicional, ¿verdad? De masa sobre unidad de volumen. Se hace el mismo procedimiento para obtener la densidad máxima, se hace el mismo procedimiento para obtener la densidad mínima. Y entonces ustedes obtienen otra expresión para la densidad del cuerpo. O sea que, muchachos, en otras palabras, así en general, de la parte 1, ustedes van a obtener esto que está aquí, ¿verdad? Esta fuerza de flotación. Aquí tienen la expresión de la flotación 1. De la parte 2, aquí ustedes tienen esta expresión de la fuerza de flotación 2. ¿Sí? Entonces, esos dos datos, ustedes los van a graficar en esta gráfica que ven aquí, gráfica de discrepancias. Entonces, ahí ustedes pueden buscar en YouTube cómo hacer una gráfica de discrepancias en Excel. También esta aplicación FED de Colorado tienen una aplicación para poder realizar esta gráfica bien sencilla. Solo van metiendo los valores, le meten sus variaciones y ¿qué indica esta como I que aparece aquí, ¿verdad? Esta como línea, que pareciera un puntito con una línea, ¿verdad? Entonces, en el tema de la presentación de datos, muchachos, experimentales, ustedes siempre cuando den un gráfico de resultados, siempre tiene que aparecer el valor central. El valor central es el punto donde está el círculo y esta línea, si se puede hacer así, vean que está separada un punto máximo, o sea, esto de acá es el punto máximo y esto de acá es el punto mínimo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo van a obtener eso? Pues lógicamente esto no lo van a calcular, ya directamente el programa o la gráfica se los va a dar, pero para poder hacer eso ustedes tienen que meter dos datos, tienen que meter el dato central de X y tienen que meter el dato de la variación de X. Porque acuérdense que esta variación de X lo que les va a dar es, vaya, por el caso de X máximo va a ser X barra más delta X. Y para el caso mínimo, pues sería X máximo menos delta X. Entonces, este rango de aquí lo que les está diciendo es de que su valor puede estar en cualquiera de este rango que dicta esta línea de acá, ¿verdad? Entonces, este dato de acá, vean que lo van a calcular a partir de la parte 1. Y este otro gráfico lo van a hacer de la parte 2. Lo interesante de esto, muchachos, es de que en algún punto, si yo trazo una línea acá, estas líneas se conecten y que yo pueda tener valores que puedan coincidir una con otra, ¿no? Porque me preocuparía si esto les diera así. No sé.
Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el primer dato les dé así y el otro les dé así. Estamos. Entonces vean que yo aquí puedo trazar líneas horizontales para tratar de ver si hay algún punto en común y ninguno de los dos datos tiene un punto en común. ¿Sí lo ven? O sea, no se conectan en ningún punto. Pero en cambio, en este caso, sí, ¿verdad? En este caso, que les muestra aquí el ejemplo, sí hay puntos donde se conectan, ¿verdad? Ven que yo trazo una línea por acá y intersecta las dos. Igual acá. ¿Sí lo ven, muchachos? Entonces, la manera de que yo pueda comprobar de que sus mediciones han estado correctas es de que ustedes de una manera u otra hayan podido generar ese gráfico donde las líneas se conectan. ¿Estamos? Pero si no lo hacen y no les queda así, también no es que ustedes van a alterar los resultados para que les dé la gráfica, pero ustedes tienen que escribir directamente lo que les dé su simulación. No tienen que estar arreglando nada. ¿Estamos? Si no les da, pues ni modo. Hubo algún problema con la aplicación o no sé. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo hacer eso? Lógicamente esas gráficas tienen que investigar cómo hacerla. En FED hay una aplicación que calcula eso bien rápido y quedan bien bonitas las gráficas. Se llama, vamos a ver si los puedo mostrar. Ven que aquí yo tengo FED de Colorado. Además de que lo tengo en el celular, ¿verdad? Pero es una aplicación bien práctica, ¿verdad? Vamos a ver si por aquí me sale. Este de aquí, ¿verdad? Creo que es. Entonces vean que aquí ustedes ya directamente pueden colocar los valores. Y entonces aquí curva. Entonces ven que aquí ustedes pueden poner los datos, ¿verdad? Esto se manipula mejor con eso se manipula mejor en la computadora, ¿verdad? Pero lo interesante es de que, pues, no sé, imagínense que, que estén aquí están dando el dato de la fuerza, ¿verdad? Imagínense de que la fuerza, voy a agarrar otra pelotita, uy, no, espera. Aquí tienen un dato y aquí tienen el otro dato, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean que aquí en el tema del eje horizontal, pues no implicaría nada, ¿verdad? Pero sí, al menos aquí tienen estos dos datos y entonces vean que a medida que yo hago se hace más grande esta I. Vamos a tratar de dar valores. Entonces vean que a medida que yo hago más grande esta I, pues lógicamente voy incrementando mi error, ¿verdad? Porque vean que mis valores pueden andar en cualquiera de esos datos, ¿sí? Y vean que esta aplicación ya directamente tira también si en dado caso fueran unos conjuntos de datos, da una tendencia lineal. Pero aquí lo interesante será de que entre menor, si nos vamos a hacer tema de la interpretación, entre menor sea la pendiente que ustedes generen entre esos dos puntos, pues entonces más preciso va a ser su medición, porque lo que queremos es de que estas dos pelotitas estén en una sola línea, porque acuérdense que la densidad del objeto es constante. O sea, si estamos midiendo la densidad del objeto es constante. Y si estamos midiendo también la fuerza de flotación es constante también. No tiene que cambiar. ¿Me explico? O sea que aquí en teoría ustedes tendrían que ir generando, si tuvieran, vaya, digamos, otra medición para la fuerza de empuje, esto tendría que ir prácticamente en una misma línea. O sea que una pendiente, vean que aquí Y le queda Y igual a 0.03x. O sea que sería una pendiente casi cero. ¿Me explico? Y ustedes aquí solo pueden darle print de pantalla y ya eso me sirve a mí para la gráfica. Pero lógicamente tienen que colocar esos puntos con los valores que les dé la fuerza, ¿verdad? No sé de qué manera esta cuestión les puede servir, pero si no, lo pueden hacer en Excel también, ¿verdad? Que Excel también tiene la opción para tirar ese tipo de datos.
¿Se entiende ese tema de la gráfica, muchachos? Al menos esta gráfica de densidad. O sea, la idea es de que esos puntitos estén lo más cercanos posibles, ¿verdad? ¿Jóvenes? ¿Están perdidos? Vean que no podía salir con broche de... O sea, esta práctica tenía que ser con broche de oro, ¿verdad? Tiene que ser de las más pesaditas. Bien, entonces esa sería la gráfica 1 y la gráfica 2 pues también viene relacionado con la densidad. O sea, esta gráfica ustedes me van a hablar de la fuerza de flotación y esta gráfica ustedes me van a hablar de la densidad. O sea que aquí igual, estos datos ¿dónde los van a conseguir? Bueno, el primer dato de la densidad lo obtuvieron acá en la parte 2, que fue esta de aquí. Esta de acá. Y el otro dato de la densidad lo van a conseguir con la parte 3, que es este de aquí. Y esos dos datos de densidad los van a graficar en esta tabla aquí también, ¿verdad? Entonces, igual, aquí la idea es de que la densidad trate en la manera posible de que este puntito que está aquí quede en la misma línea que este otro puntito de acá, pero sabemos de que por efectos del error que pueda tener la aplicación y también con el tema de quizás de los errores que ustedes puedan cometer al momento de calcular algún valor, ¿verdad? Algún error decimal o qué sé yo, pero esos valores tienen que dar cercanos, pero jamás les va a dar igual, ¿verdad? Porque recuerden de que esto en la vida real nunca se obtienen datos así precisos. Pero la pregunta es, ¿esa línea roja punteada qué es? Entonces vean que ahí aparece en los puntitos azules como expresados como densidad experimental y la línea roja aparece como densidad teórica. Entonces ustedes lo que van a hacer es investigar en su libro de texto cuál es la densidad que más se acoplaría a ese valor, a esos elementos, y ustedes van a trazar esa línea con la densidad teórica. Entonces, en teoría, esa densidad teórica o esa línea roja tendría que cruzar estas dos I's, ¿verdad? O sea, tendría que al menos que calce, ¿verdad? Entonces aquí no sé qué otro elemento van a obtener ustedes que les calce, porque también podría ser de que venga otro elemento que tenga otra densidad y que venga aquí también. Y si estos elementos, y si esta línea o esta densidad teórica también calza, entonces ese también podría ser la densidad del objeto. Pero lo interesante es de que ustedes cojan una línea donde no se vayan tan al extremo, porque o sea, el punto es, si ustedes me ponen a escoger entre esta o esta, yo me iría más por la línea roja, porque la línea roja, vean que está más cercano de los valores centrales de esos puntitos azules, pero si ustedes se van y dicen, no, porque también es ingeniero, está esta. Pero, o sea, ¿cuál es más probable de que sea el resultado correcto? ¿Esta o esta? Pues la que esté más cerca de los puntos centrales, o sea, la que esté más cerca de los puntitos azules. Esa va a ser la densidad más precisa. ¿Estamos? Y eso ustedes lo que van a hablar en este tema del punto 3, ¿sí? Y bueno, luego sigue el análisis de resultados, muchachos, que son preguntas que ustedes van a responder y las conclusiones. Entonces, jóvenes, no sé si quedó claro qué es lo que van a hacer. Si no, ahí está el grupo, ¿verdad? Pueden hacer las consultas por ahí. Se perdieron, jóvenes, se fueron, se salieron. Estamos listos, primero. Pero, o sea, quizás aquí lo complicado sea el tema de los errores, ¿verdad, muchachos? O sea, eso es donde pues tienen que tener mucho cuidado, pero si lo manejan en orden, o sea, si hacen los cuadros bien hechos, ¿verdad? Y vean, la verdad que aquí aparece esta propuesta, ¿verdad? De los cuadros, pero si ustedes pueden hacer una propuesta un poquito más ordenada, o sea, de tal manera que en la parte 2, pues vean que van a ocupar las masas de los objetos en el aire, entonces amplíenlo, o sea, ustedes tienen la libertad, si se puede decir así,
de si necesitan colocarle una columna adicional a estos cuadros, pues se la ponen para que, digamos, lo puedan hacer directamente en Excel y que ustedes vayan ahí solo jalando la fórmula, ¿verdad? Y que ya les tire de un solo todo el resultado, ¿verdad? Incluso este tema, muchachos, de los tratamientos experimentales, yo no quiero que estén como locos ahí haciendo cada uno de estos paso a paso. O sea, esto lo pueden hacer con el mismo cuadro que hicieron para la parte del laboratorio 1. ¿Me explico? O sea, lo pueden hacer en un cuadro, todo este tema de los errores. Y por mí no va a haber ningún problema, para mí mejor, ¿verdad? Para que todo lo hagan automático. Porque eso ya se supone que ya ustedes ya lo aprendieron en la práctica 1. No necesito que me lo demuestren nuevamente. ¿Estamos? ¿Tienen dudas, jóvenes? ¿Tienen preguntas? En base a lo que hablamos, ¿verdad? Lógicamente van a ir surgiendo más cuando vayan resolviendo el laboratorio, pero en general se entiende lo que van a hacer, ¿verdad? El resultado final son esas dos gráficas. Esas dos gráficas son los resultados finales que ustedes van a obtener de todas las mediciones que hicieron. ¿Sí? Jóvenes. ¿Están ahí? Ingeniero, ¿para cuándo sería la entrega de este informe? Este informe se entrega el próximo martes. A la misma fecha. Y la prueba sería el lunes, ¿verdad? La prueba sería el lunes, sí. Porque es que tengo entendido de que vamos a tener que entregar notas antes de la reposición. Y la reposición es el jueves de la otra semana. Entonces, yo tengo que estarles entregando a ustedes notas por tarde para el miércoles, ¿sí? Para el miércoles antes de su nota de reposición. Entonces, no me puedo pasar ya más de esa fecha. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, si no tienen dudas, entonces terminaríamos la práctica hasta aquí. Y recuerden, ¿verdad? De que yo estoy revisando sus reportes y yo les voy a estar entregando, bueno, les voy a estar entregando las notas de sus prácticas para ese día, ¿verdad? Para el día miércoles ya con sus notas que hayan sacado en las pruebas, ¿sí? Y ese día, si hay alguna duda, alguna calificación que ustedes han sentido que sacaron así como nota, que no les calza, entonces ahí ustedes ese día nosotros vamos a poder revisarlo, ¿verdad? El día miércoles. Y otro detalle, para los que no han entregado prácticas de laboratorio, van a poderlo hacer el día martes también, ¿verdad? El próximo martes van a poder entregar las prácticas de laboratorio pendientes que tengan. Lógicamente eso va a ir con una amonestación, ¿verdad? Por el hecho de que están entregándolo tarde, bueno, súper tarde, ¿verdad? Entonces, pero para no afectarlos y los que no pudieron entregar la práctica porque, no sé, por qué había razón, no se pueden conectar o no sé, lo puedan hacer, ¿verdad? Y también recuerden que sigue en pie el tema de la asistencia perfecta. Los que tengan la asistencia perfecta, pues yo les voy a dar un puntito plus, ¿verdad? Y eso es aparte de los 20 puntos, ¿verdad? O sea que no estoy evaluando asistencia, solamente estoy premiando a los que estuvieron aquí siempre presentes. ¿Estamos? Bien, muchachos, entonces, si no hay dudas, entonces quedamos la práctica hasta acá. Fue un gusto tenerlos, aunque no los conocí de cara, ¿verdad? Pero espero que en algún momento de nuestra vida pues nos conozcamos en persona y pues ahí ustedes me dicen, ingeniero, fui alumno virtual suyo, ¿verdad? Y ahí nos estrechamos la mano, ¿verdad? Y bueno, estoy para servirles. Ya saben. Gracias, ingeniero. Cuídense, muchachos, cuídense y estamos en contacto. Recuerden de que, como les digo, el día lunes yo les enviaría un formulario, no sé si por Teams o por Forms,
pero sería así como una especie de examencito, ¿verdad? Donde se les va a hacer una pregunta de selección múltiple, ustedes van a escoger la respuesta y eso ya les va, y eso, o sea, ustedes van a enviar el formulario y yo después les voy a dar la nota de cuánto sacaron cada uno, ¿sí? Pero recuerden de que eso va basado en los 10 puntos, en los 10 puntos de los 100 que vale todo el reporte por cada práctica. O sea que como el examen va a durar 2 horas y media, entonces va a ser media hora para cada práctica, ¿verdad? Entonces, esa media hora para cada práctica es los 10 puntos que no están evaluados dentro de los 100 de cada práctica, ¿verdad? Recuerden que el informe vale 90. Entonces faltan los 10 puntos de la prueba y esos 10 puntos de la prueba pues los van a ir obteniendo por esas preguntas que les voy a hacer de duración de media hora cada uno para cada una de las prácticas, ¿sí? Pero va a venir en una sola, ¿verdad? Va a venir en una sola examen, así que si alguien puede terminar todas las preguntas en menos de una hora, pues qué bien, ya no necesitan invertir más tiempo. Yo que tengo pensado darles media hora, ¿verdad? Pero alguien puede ocupar menos. Vamos. Entonces, estén pendientes, yo les voy a estar avisando, sí, díganme. ¿Qué hora sería el lunes? Disculpe, ingeniero. No sé, ustedes no sé si han estado interactuando en el grupo, no he revisado el celular aún, pero a la hora ustedes la definen. Yo no tengo ningún problema, lo que sí que tiene que ser todos a la misma hora, ¿verdad? Okay. Entonces ahí ustedes definan en el grupo a la hora que les conviene. Si quieren en la noche, pues yo en la noche estoy despierto aún, ¿verdad? Entonces ahí ustedes deciden a la hora que quieran. Sí, es que lo digo por ingeniero porque yo trabajo, entonces es un poco más difícil para mí. Bueno, como quieran, no hay problema. Ok. Ahí confirman, ¿verdad, muchachos? Entonces, un gusto, muchachos, y pues ahí en algún momento nos vamos a conocer. Feliz día, ingeniero. Saludos, cuídense, muchachos.